Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Vilcapoma y en esta oportunidad los voy a acompañar en este webinar del programa de especialización en planificación y control de proyectos de construcción con el tema Plan de Control del Proyecto. Bien, vamos a comenzar con esta sesión. Por favor, reiterar lo que Claudia nos ha mencionado. Cualquier consulta que ustedes quieran realizar, no hay necesidad de esperar hasta el final de la presentación, pueden estar realizándola durante la misma para poder tener este tiempo de respuestas lo más productiva posible. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Bien, ya me presentaron, mi nombre es Jorge Vilcapoma, simple y rápido resumen, ¿no? Y cualquier referencia adicional tienen ahí mis redes, tanto de LinkedIn como de Instagram, donde suelo realizar algunas publicaciones netamente de gestión. Bien, entonces comenzamos con la sesión. El temario que vamos a tocar el día de hoy, que tiene que ver con la planificación, el entorno de la planificación y control de proyectos, y como parte de nuestro control de las actividades que es recomendable desarrollar, como por ejemplo es el plan de arranque, que mucho se suele subestimar porque queremos empezar ya con el tren de actividades, ya con la excavación, movimiento de tierra, trazo, replanteo, pero nos olvidamos de estas actividades previas, nuestro plan de movilización, nuestro plan de arranque, que es una herramienta súper poderosa y súper importante al cual debemos hacer nuestro control, el plan y el control. Así es nuestra industria, ¿no? Luego veremos un poquito también sobre el plan y control, sobre los cronogramas de adquisiciones, que tiene que ver mucho con los recursos, ¿no? Hoy, si bien es cierto, y como parte del programa vamos a ver el sistema del último planificador, donde una herramienta muy importante es el Look Ahead y específicamente el análisis de restricciones, que nos permite evaluar para cada una de las actividades si estamos en condiciones de, y escuchen la palabra, poder hacerlo, ¿no? No de que se quiera hacerlo, porque seguramente queremos hacer las actividades que tenemos programadas. El tema es si podemos hacerlo basado en que no tengamos ninguna restricción. Y en ese momento hablaremos de categorías de restricciones como pueden ser mano de obra, materiales, equipo, información, espacio, seguridad, etcétera, ¿no? Hay varias clasificaciones que podemos presentar. Sin embargo, a todo y eso, que hoy lo tenemos un poquito más disgregado en la antigua escuela, los profesionales que un poquito me guiaron en los inicios siempre me decían, Jorge, tienes que tener tus recursos, tus recursos, tus recursos, tus recursos. Y a eso sé que le complementa el tema de la información. Lo mismo también va a suceder con el tema del control de la mano de obra, curvas de rendimiento, ruta crítica, control de amortiguadores, desde la perspectiva del plan control, pero en este caso nos vamos a concentrar en el control. Todo el programa está diseñado de tal forma que desde que comenzamos a comprender el alcance del proyecto, también eso es otro error que a veces, las primeras veces se nos instaura, se nos plantea o se nos presenta, perdón, es cuando, por ejemplo, en la gran mayoría de proyectos que tienden a ser proyectos de suma alzada, creemos que nuestro alcance es el presupuesto y nuestro alcance no es el presupuesto, nuestro alcance es el expediente del proyecto, ¿no? Y de ahí que escuchamos frases como, pero esto no está en mi presupuesto, pero esto no está en mis consideraciones. Y cuando vamos a ver, dentro del expediente, puede estar en las bases, puede estar en la ronda de preguntas y respuestas, puede estar en una especificación técnica, en una memoria. A veces solamente lo reducimos a lo que aparece en los planos. Eso es un punto muy importante porque si yo no logro determinar bien cuál es el alcance de mi proyecto, entonces voy a probablemente cometer algunos errores de omisión que luego a última hora voy a tener que incorporar. Seguramente habrá una pequeña discusión o batalla contractual que si eso no es, pero si finalmente es, tengo que incorporar, correr para mover esa actividad, ¿no? Entonces, esto que parece trillado de conocer el alcance, ¿no? Y que forma parte de lo que el PMBOK plantea como la famosa triple restricción, cronograma, costos y alcance. Dicho sea de paso, un paréntesis, en el programa vamos a ver introducción al PMBOK en su séptima edición, cuáles son
las diferencias con el de la sexta edición. Entonces, cierro paréntesis, volviendo a esta triple restricción que se le denomina, nosotros tenemos que definir el proyecto. Pero el proyecto se define conociendo el alcance. Puede sonar un poco trillado, pero tan importante como conocer nuestro alcance es conocer lo que no vamos a hacer. Fíjense, yo siempre lo planteo de esta forma en un esquema. Como concepto, saber qué es lo que va, pero también saber qué es lo que no va. Y ahí uno diría, pero ingeniero, es sencillo, ¿no? Si es que va algo, si es que se va a ejecutar algo, por default todo lo demás no es. Y eso a veces genera un claro oscuro entre lo que sí debo hacer y lo que yo considero que no, pero el cliente considera que sí, y entonces esperamos al último momento para definirlo. Desde un inicio nosotros tenemos que plantear qué es lo que va, ese sería el alcance propiamente dicho, y a ese conjunto de actividades se le aplica el BWS o la EDT, y sobre lo que no va debemos de separarlo en dos grupos, ¿no? Lo que son las no consideraciones y las exclusiones. Las exclusiones tienen que ver con parte de un alcance que no vamos a desarrollar. Por ejemplo, el proyecto no incluye realizar este SCTV. Dejo todas las tuberías, pero no hago cableado de SCTV, no hago paisajismo, por ejemplo. Porque hace referencia a algo que se retira del proyecto, porque el proyecto sí requiere paisajismo, el proyecto sí requiere cámara de circuito cerrado, el proyecto requiere, supongamos que fuese un hotel, ¿no? Implementación de las habitaciones, pero en mi proyecto coloco no incluye ningún mueble. ¿Correcto? Entonces, pero otra cosa es la no consideración, que tiene que ver con términos operativos y términos de gestión, asociados, por ejemplo, a un tema de normas, asociado a un tema de información, documentos que yo debo de prestar y solicitar. Entonces, solo vamos a diferenciar porque debemos de conocer el alcance, lo que va y de lo que no va, exclusiones y no consideraciones. A veces se piensa que es un sinónimo y a veces se piensa y se mezcla todavía. Entonces hay que ser un poquito más ordenados en ese tema. Definiendo bien mi alcance, entonces yo puedo identificar bien los recursos que voy a necesitar, ¿no? El equipo que voy a necesitar, los dimensionamientos para realizar mi tren de actividades, para realizar mis líneas de balance, que vamos a verlo dentro del programa, y puedo tratar de dimensionar, sabiendo desde un inicio qué actividades los voy a hacer por casas y qué actividades los debo de hacer por subcontrato, ¿no? El PMOK lo define en dos palabras, hacer o comprar. Hacer lo que nosotros conocemos por personal directo por casa, ¿no? Contratamos por planilla, ¿no? Fierreros, carpinteros, albañiles, etcétera, o tercerizar, ¿no? Que sería subcontratar un servicio o también que nos suministren un material. En ambos casos hoy bajo un análisis de riesgo, ¿no? Y todo el tema de la variabilidad y la incertidumbre, generan pues que debemos cuidar bien nuestros buffers y también poder prever algunos inconvenientes, como por ejemplo sucede con la logística, ¿no? Creo que a más de uno de ustedes habrán tenido dentro de sus obras algún problema con el despacho de un material que viene de Turquía, China, Asia, ¿no? Seguramente algunos ya lo han pasado. Entonces, parte de la planificación del proyecto, luego el tema de la programación. Ojo, una cosa es planificación, largo plazo, el Lean Construction incluso indica que esto debe ser de manera genérica, ¿no? Lo que sería el master plan, supuestamente, ¿no? Y la programación, que eso es una actividad más fina. A la programación es lo que se le aplica el UCAGET y se le aplica específicamente el análisis de restricciones, programación semanal gráfica, e incluso podemos ir un poquito más en la programación diaria o los stand-up meetings, ¿no? Entonces aquí asignamos recursos ya exclusivos directos que vamos a hacer incorporando algo que en la planificación no se ve del todo. Si bien es cierto, existe lo que conocemos como el layout de obra, y el layout también recomendamos no que empiece de adelante, ¿no? Desde el inicio al final, ¿no? Llegamos al terreno, mira, más o menos ya, colócale aquí, la oficina, la caseta, ¿no? Y ya como vamos avanzando, nos vamos acomodando. No debería de funcionar de esa forma. ¿Por qué? Porque eso implicaría que podamos hacer más de 2 y a veces hasta 3 movimientos.
Eso es pérdida de plata. Entonces, una forma que vamos a ver en el programa es que comencemos diseñando cómo sería nuestro layout de obra interno y externo desde el final de la obra y hacia adelante, de tal forma que se minimice los movimientos y lo otro se prepare algunas zonas para luego recibir nuestras oficinas, por ejemplo, ¿no? Caso donde a veces pues queremos meter ya las oficinas a los sótanos. Entonces agarramos y salimos de la parte superior y nos metemos a los sótanos. Pero previamente pudimos saber por lo menos esa parte del sótano donde estamos apoyados a hacerle el solaqueo, ya dejarlo por lo menos su acabado, al menos haber colocado las tuberías si es que por ahí pasan, ¿no? De contraincendio, etcétera, si estamos en el sótano 1. De lo contrario, es nuevamente mover la oficina, indisponer la oficina y todo eso genera desperdicio. En un capítulo vamos a ver nosotros todo lo que tiene que ver con Lean Construction, un resumen, hay un programa completo efectivamente, pero en Lean Construction cuando veamos modelo de producción por conversión y modelo de producción por flujo, entenderemos que el desperdicio, y no solamente me refiero a un desperdicio de material, sino en general el desperdicio, lo que seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez sobre los 7 desperdicios, o los 7 desperdicios más uno, o los 10 desperdicios, ¿no? Entonces, todo eso que sabemos, creo que no lo estamos comprendiendo del todo, porque son justamente esos desperdicios los que hacen que nuestro avance no sea el más adecuado, que todo lo que nosotros pensamos, que creemos querer hacer en un cronograma determinado, cuando lo ponemos a prueba, falla. Seguramente nos ha pasado, así tanta cabeza le he metido, materia gris, ahí me quedan unas amanecidas haciendo la mejor programación, pero ya en la primera semana se empieza a desfasar y ya nos empezamos a consumir los buffers del proyecto. Entonces, luego realizaremos el control y hay diferentes y varias formas de realizar el control. Esto va a depender de bajo qué perspectiva lo queremos analizar, económica, física, por partida, específica, etc., ¿no? Entonces, comencemos, por ejemplo, con el plan de arranque, ¿no? El plan de arranque es un conjunto de actividades que son, digamos, actividades que uno podría decir, por ejemplo, a ver, ¿qué dice acá, por ejemplo? Trámites administrativos, ¿no? Aperturar centro de costo del proyecto, aperturar caja chica, uso de vías, cerco perimétrico. Señor, eso no lo ve el administrador, ¿por qué lo tendríamos que ver nosotros? Y es que si nosotros no tenemos un centro de costo, no podemos contratar nada. Si yo no tengo una caja chica, muy conveniente comprar algo, no voy a poder avanzar. Eso se llama restricción. Si no tengo el permiso de uso de vías, ¿cómo voy a empezar con actividades fuera de? Si no tengo el cerco perimétrico, ¿cómo hago? Entonces, son cosas que efectivamente muchas de ellas lo puede manejar la administración, algunas en coordinación con calidad, algunas en coordinación con producción, algunas en coordinación con seguridad, algunas en coordinación con oficina técnica y algunos con la residencia, pero cuando no salimos rápido, esa es la palabra, hay que salir rápido del arranque, te permite tener la cancha libre para que puedas acceder mejor. De lo contrario, imagínense, ¿no? Aquí le voy a avanzar un poquito más, ¿no? Aquí aparecen unos más. El tema, por ejemplo, la licencia de construcción, que tiene que ser obligatorio, el contrato, el tema de la facturación, cobranza, recepción del terreno, ¿no? Los planos, cronograma que esté aprobado, el cuaderno de obra, incorporación de los trabajadores, equipo, verificación, el primer look ahead, ¿no? La movilización, layout, inicio de cerco perimétrico, subcontratos, instalación de talleres. Fíjese acá, instalación de sistemas informáticos y conexión del teléfono para el proyecto. Señor, disculpe, yo pensé que era un curso de planificación, no de administración, ¿no? Imagínense que yo esté vaya a la obra y no tenga internet. Hoy no tener internet es un poquito más, y por lo menos para trabajar, ¿no? Es vital, ¿no? Para tal caso, entonces me quedo en la oficina y voy avanzando. ¿Para qué voy a ir ahora si no hay internet? Y de repente los megas que tenemos no nos alcanzan. Y tenemos que pasar planos, y tenemos que pasar información, cipiados, comprimidos de grande peso.
sea, que no se subestime ese tema que puede ser mínimo, pero sin embargo, otra cosa. Ya, mobiliario, pizarras, ingeniero, ya usted ya se pasó ya de muy administrativo, ya. Es que no se trata de ser administrativo, lo que se trata de hacer es identificar todo lo que se necesita para estar tranquilos y empezar con fuerza. De lo contrario, usted llega a la caseta, hay internet, hay una mesa, pero no hay sillas. Bueno, pues trabajaremos como los gallos, ¿no? Parados. No tiene sentido. Entonces, esto, lo bueno es que es muy común en la gran mayoría de nuestros proyectos. Entonces, se puede sistematizar llevando un cuadro Excel como el que les estaba mostrando anterior y hacer un control. Se define quién lo va a hacer. Ahí está, por un instante, olvídense de que es RIS, que tiene que ver con lo que se conoce como la matriz RAS, no responsable, el que se le consulta, el que aprueba, el que informa. Por último, solamente colóquele un responsable, nada más. Y se hace esta lista entre todos los que estamos, porque en un inicio no está toda la obra, en un inicio está solamente el residente, el jefe de campo, quizá el jefe de OT, etcétera, alguien más, y eso es todo, no está el 100% del equipo. Se hace esta lista, se verifica con todas las instancias, se coloca fecha, responsable, todo esto se imprime y cada uno colocará su check, 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 check. Y en paralelo vamos haciendo la planificación. Lo subestimamos. Lo subestimamos. Esa es la verdad. Entonces, la recomendación es tener una lista, actualizarla y prepararla para nuestra empresa, para nuestra organización, para nuestra obra, porque aquí no está todo. Y seguramente habrá cosas que ya no estén. Entonces, uno tiene que hacer lo que yo siempre denomino tailor. Dentro del programa, yo les voy a compartir muchísimos formatos, material de lectura, ejemplos, casos reales, casos de éxito, casos de fracaso, porque todo se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Todo eso se va a poder compartir, ¿no? Porque siempre dicen, ingeniero, disculpe, usted tendrá formato de UKG, tendrá formato de control, de económico, todos estos formatos a lo largo de mis años de experiencia con los que puedo compartir, trabajar, desarrollar, los puedo compartir. Pero hay un tema que he aprendido en el camino. No porque sea el contrato, un formato, pues, de COSAPI, de Bechtel, ¿no? De Fluor, ese es mejor, ese es bueno. Ni siquiera el manual. O sea, yo he revisado y he visto manuales de empresas grandes, de empresas medianas, y esto en realidad pueden ser parecidos a nivel de resultados, pero como conceptos son diferentes. ¿Por qué? Porque cada empresa, cada organización tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia cultura, tiene sus propias, lo que PMBOK denomina activos de la organización, que no tiene nada que ver con terrenos, propiedades, sino la información que ha ido procesando, aprendiendo e incorporando hacia las personas. De tal forma que no todos podemos participar en una construcción minera, no porque como personas no estemos capacitados, sino que el que quiere construir un proyecto minero va a contratar a empresas que hayan realizado proyectos mineros, por lo menos unos 4, 5, 6 o 7 proyectos anteriores. Difícilmente le van a dar a una empresa que por primera vez, por más que contrate a todos del staff, ¿no? Que hayan tenido experiencia en construcción de proyectos mineros. Eso nos queda clarísimo a todos. Entonces, lo que tenemos que comprender es que paso por paso, etapa por etapa, tenemos que meternos bien, tenemos que procesarlo y estos formatos adaptarlos. Fíjense, yo utilizo muchos ejemplos de la vida real, como por ejemplo, los caballeros quieran ir pues a un matrimonio o a una celebración importante, ¿no? Su graduación o la graduación de un familiar suyo, igual una dama que quiere pues un matrimonio, una graduación, van a querer pues ese día ir muy bien presentables. De repente pues van a una boutique, a un lugar donde venden estos vestidos y de repente en el escaparate hay algo bien bonito, ¿no? La señorita dirá, oye, mira qué bonito ese vestido, el caballero dirá, mira, este pingüinito está bien bonito, ¿no? El frac, ¿no? Pero les gusta, ingresan, se prueban y no les da. O porque tenemos algunos kilitos de pollo a la brasa un poquito más, o porque de repente estamos muy delgaditos y nos está bailando el traje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ingeniero, parece solución, ¿no? Lo entallamos, ¿no? Alzamos basta, alzamos tiros. Eso es sencillo. Y con eso ya lo tenemos más entalladito. ¿Ya? Eso, en lo que es organizaciones, sucede lo mismo. Los formatos, los modelos, los ejemplos, los procedimientos, los manuales, por último,
Igual es como algo que ya viene prehecho y alguien se lo quiere colocar. No le va a dar bien. Tiene que entallar. ¿Cómo se denomina entallamiento? Entre comillas, en el tema de organización, los americanos le denominan tailoring, que justo forma parte de uno de los conceptos que plantea el PMBOK en su séptima edición, tailoring. Tener procesos, ejemplos, pero adaptarlos. Adoptarlos con O y adaptarlos luego con A. ¿Bien? Eso como parte del plan de arranque que tiene todo un manejo que luego ya, por el tema de webinar, nos quedaría un poquito extenso el tiempo. Y con todo eso nosotros vamos a desarrollar una planificación, ¿no? Donde determinaremos fin, comienzo, fin, más o menos 2, 3 días, por metodología, secuencia constructiva. Y sobre eso también hay una propuesta de método de cómo realizar el cronograma, ¿no? La estrategia de realizar todo eso, ¿no? Comenzamos con el cronograma contractual, ¿no? Pero nosotros tenemos que preparar un cronograma para obra, lo que en algunas empresas se conoce como cronograma meta, cronograma objetivo, cronograma target, que en teoría debería de durar menos tiempo que el contractual. ¿Por qué? Porque deberíamos de contar con un buffer de proyecto, ¿correcto? Sin embargo, cuando toquemos cadena crítica, no ruta crítica, sino cadena crítica en el programa, hablaremos que no solamente estamos hablando del buffer de proyecto, sino también de otros 2 buffers adicionales. Buffer de alimentación, que cuida aquellas conjunto de actividades, una cadena de actividades que siendo que no son hoy ruta crítica, pero si me empiezo a descuidar, se pueden convertir en ruta crítica y puedo tener más de una ruta crítica. Y eso es peligroso. La variabilidad me va a empujar a que se extienda mi proyecto. Y también los buffers de recursos. Un tema que vamos a ver cómo se diseñan, cómo se colocan, con cuánto tiempo en su respectivo momento. Hacia eso luego nosotros también haremos una nivelación en el tiempo, que es lo que vamos a conocer como las famosas líneas balance. Cronograma inicial, mi secuencia, estimación, fíjense en la palabra que uso, estimación. No cálculo de duración de los tiempos, sino estimación. ¿Por qué? Porque luego todo eso va a tener un proceso en el que vamos a meter una especie de licuadora de procedimiento de cómo realizar una planificación hasta tener un cronograma de planificación muy bien masticado, pero no es ninguna garantía, solo que está muy bien diseñado. Ahora hay que ver que alguien lo ejecute bien, porque todo esto entre planificación y cronograma es como los que han tenido la oportunidad de seguir este tema del Dakar, ¿no? Los que les gusta y seguramente ven que ahora ya está en otros países, y antes cuando estuvo acá. Está conformado por el piloto y el copiloto. El copiloto es el que hace la planificación, el que tiene la hoja de ruta, el que dice qué es lo que se viene más adelante para que el piloto, que es el que hace programación, pueda maniobrar, pueda darse cuenta y dirigir el carro con un ritmo, con una velocidad para llegar en un periodo determinado. Pero el copiloto le da el lineamiento. El piloto, sin copiloto, se va a chocar. Le podrá pisar el acelerador, pisa el acelerador, pero boom, 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 se va a chocar. Si solamente tenemos al copiloto, va a estar avanzando, va a estar pensando en el largo plazo, en el mediano, no en el largo plazo, mediano plazo, pero no podrá avanzar nada. Se necesita que los dos trabajen en conjunto, teniendo un cronograma interno, planificación muy aterrizada. Ahora sí, sobre eso podemos nosotros empezar a trabajar sobre el sistema del último planificador, porque sobre eso ya puede aplicarle lo que se denomina la programación intermedia, plan de fases, LUCA-GET. Aquí a veces hay una confusión, pero ingeniero, y el pool planning, ¿no? Bueno, el pool planning nos va a ayudar a determinar, en teoría, con todos los interesados, los subcontratistas, y todo eso, a colocar fechas de compromisos, ¿no? Mira, yo me comprometo en esta fecha, partimos desde la parte última del proyecto con un buffer, y mira, acá, y está bien, eso ayuda, pero ese programa no está nivelado. ¿A qué me refiero que esté nivelado? A que las velocidades de producción vayan acompañadas. ¿Y esto cómo lo vemos en obra? Que el fierrero está que le gana al encofrado. Y luego se cruza de brazos. ¿Qué hacemos, ingeniero? Ya habiliten, pues, ¿no? O cuando estamos en la etapa de acabados, asentado de ladrillo está avanzando y abajo está viniendo columnetas y tarrajeo y ya le ganó.
Entonces, las velocidades de producción no están niveladas, no son casi paralelas. Simplemente, ya, mete gente, mete gente, mete gente, hasta que una actividad le alcance a otra y se genera un conflicto. Todo eso no se puede ver en el Pool Plan. Pero lo que sí se puede hacer es presentar un cronograma meta cuyas actividades están niveladas e invitar, ahora sí, a los demás, decirle, oigan, así como lo estoy presentando, ¿hay alguna objeción o nos podemos comprometer los subcontratistas, ¿no? Los principales responsables a este cronograma? A ver, déjame ver, mira, sí, yo creo que sí, mira, casi es imposible, entonces ahí lo corregimos. El Pool Planning es espectacular porque nos debía generar compromisos, pero hay que hacerlo con una planificación ya nivelada. Eso es lo que sí es muy recomendable, lo que vamos a ver más adelante en el programa como líneas balance. Aquí quiero hacer, por favor, una pequeña pausa, recordarles a todos los participantes que desde ya pueden estar realizando sus consultas en el chat, si ya lo tienen en la mente, antes que se les olvide de una vez, escríbanlo, por favor, para que en la etapa de preguntas y respuestas sea súper productiva el tema de las respuestas. Bien, entonces, teniendo ya mi cronograma interno, meta, target, objetivo, como le denomine, porque vaya que las empresas le colocan diferentes nombres, ¿no? No hay una estandarización como si, por ejemplo, se da en la ISO 9001 cuando se habla de calidad. Sobre eso nosotros haremos la planificación y control de las adquisiciones. Desde el tema de ascensores, el tema de bombas, el tema de equipamiento, el tema de materiales importados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí vamos a conocer lo que se conoce como los lead times, ¿no? Tiempos necesarios desde la identificación del inicio del proceso de procura de un suministro o de un material, o de un servicio, hasta el momento en el que llegue a la obra o se inicia las actividades. En algunos casos, los lead times en productos nacionales puede ser cortísimo para actividades cortas, puede ser rapidísimo, una semana y media, ¿no? Pero van a haber algunos suministros o algunos servicios que sí no vamos a tomar más de 3 semanas, más de 4 semanas, y en el caso, por ejemplo, de ascensores, que normalmente lo planificábamos en 4 o 5 semanas, hoy ya lo estamos llevando a 6 y hasta 7 meses. Entonces, todo eso tenemos que analizar para asegurar a nivel de planificación que los principales recursos vayan a llegar en el momento que nosotros, según nuestro cronograma interno, vayamos a plantear y desarrollar, ¿no? Luego ya nos podemos meter un poquito más en especificando el tema de montos, cuánto podemos incorporar, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí tiene todo un desarrollo al cual también tenemos que hacerle control, planificación, control. Pero también un aspecto muy importante dentro de los principales recursos, materiales, mano de obra, subcontratos y equipos, es la mano de obra. Quizá ustedes ya habrán tenido esa agra experiencia de decir que han gastado más cantidad de mano de obra de la que se tenía planificado y programado. ¿Y cómo puedo calcular la cantidad de horas hombre que debe tener mi proyecto? Bueno, inicialmente usted tiene su proyecto, su presupuesto, sus partidas, su APU, y si lo está haciendo en un software como por ejemplo puede ser el S10, tranquilamente le va a calcular la cantidad de horas hombre planificadas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer como parte de nuestro plan de control es justamente controlar la mano de obra, ¿no? Que no es solamente un tema de tareo, es un cuadrito Excel que lo vamos a desarrollar línea por línea, pero que solamente necesito 2 datos que se encuentran en la fila color verde, que es las horas hombre consumidas para una actividad determinada, dato de nuestro tareo, ¿no? Y el avance diario. Solo puede hacer cualquier persona mientras que lo valide producción. Y con eso vamos a calcular horas acumuladas, avances acumulados, rendimiento diario acumulado, lo comparamos con el presupuesto, determinaremos si estamos ganando, perdiendo horas hombre, determinaré cuánto es el saldo que me queda, ¿no? El saldo, al decir el saldo que me queda, pues es redundante, ¿no? El saldo, ¿no? Tanto de horas hombre
como el saldo de lo avanzado, y con eso luego yo podré proyectar cuántas horas más necesitaré. Y eso es un aspecto muy importante porque es aquí donde nos podemos empezar a dar cuenta si realmente vamos a llegar o no a nivel de eficiencia con horas hombre. Cuidamos mucho el plazo, es correcto. ¿Y qué es lo que hacemos? Mete gente, mete gente. Y está bien, seguramente metiendo gente nos va a ayudar a poder conseguir resultados, pero hay que ver también qué tanto estamos sacrificando en temas de eficiencia y por qué hemos llegado a ese nivel de meter gente y se nos escapó antes. Justo estábamos revisando un proyecto hace unos días donde se perdió la oportunidad de al menos mantener y perdimos una cantidad de días determinadas en la etapa de excavación y movimiento de tierra. Cuando uno habla en excavación y movimiento de tierra, siempre hay dos caras de la moneda. Aquellos colegas que dicen, uy, en excavación, movimiento de tierra para, no sé, muros anclados, uy, nuestro PPC es bajísimo, 70%, es bajísimo, ¿no? Y es bien difícil. En casco sí puede ser un PPC de 90%, ¿no? Pero en movimiento no. Pero también he visto colegas que dicen que no, más bien justamente es en el casco, en la excavación, movimiento de tierra, muros anclados, donde se puede ganar tiempo si se hace una planificación correcta entre movimiento, el corte y eliminación y los muros anclados. El tema que sucede es que nos amarramos y detenemos uno o detenemos lo otro cuando podemos trabajar en paralelo. Y es ahí donde se suele perder un montón de tiempo, 2, 3 semanas, y decimos, sí, pero bueno, ustedes saben, pues, ¿no? El movimiento de tierra siempre se pierde tiempo. Eso es un mito. Y se puede demostrar. Lo mismo también para salir de la cimentación, ¿no? De la cisterna y la cimentación, también ahí nos solemos trabar, ¿no? Que sí, que no, y podemos perder 2, 3 semanas más. Lo mismo en la transición del sótano al piso 1, ¿no? Y algún piso irregular, también ahí se presentan estos temas de inconveniente. Entonces, parte de realizar una sectorización adecuada, pero para un tema de sectorización, para que funcione bien este modelo, tenemos que tener lo que yo siempre digo, la casa ordenada. Si la casa no está ordenada, cualquier modelo, Lean, Las Planner, tren de actividades, Tactile, no va a servir. No va a servir. Yo siempre digo, ¿no? Que es como cuando uno quiere hacer una fiesta en la casa. Cuando uno quiere hacer una fiesta en la casa por su cumpleaños, su aniversario, un compromiso donde está invitando a personas, ¿no? Hacemos dos cosas, ¿no? Limpiamos la casa y luego la decoramos, ¿no? Con globitos, ¿no? Feliz cumpleaños y tal. Esto, ¿cómo se traduce en lo que es construcción? La limpieza es justamente eliminar, primero saber identificar desperdicios, ser ordenado. Vamos a ver un taller de 5S, como nunca lo han visto, porque una cosa 5S, ingeniería por 5S, disculpen, yo no voy a pagar para que me diga que es 5S, para ese sitio de YouTube está gratis y puedo contar 80 videos. Es correcto, no vale la pena pagar algo que es gratis en el internet, no tiene ningún sentido, yo no lo haría. Pero una cosa es lo que sabemos, y aquí quiero diferenciar el concepto de saber y comprender. Y lo voy a citar con un ejemplo que pues en ningún caso, y acá hago un disclaimer, ¿no? No es valorativo, solamente es descriptivo para comprender la diferencia entre saber y comprender. Todo el mundo sabe, subrayo la palabra sabe, que fumar es dañino para la salud, ¿no? Yo sé que hay unos que están con ingeniería, no se meten esas cosas, por favor, cada uno tiene del diablo. Todo el mundo sabe, el que fuma y que no fuma, sabe que fumar es dañino para la salud. El día que lo comprendas, va a ser el primer paso para que uno lo deje. Eso es la diferencia entre saber y comprender. Y entonces, ¿qué es lo que a veces sucede en una obra? Yo sé hacer las planners, yo sé hacer metrados, yo sé hacer AutoCAD, yo sé, todos nuestros CVs, yo sé. Pero una cosa es saber hacer un PPC, una cosa es saber hacer un look ahead, pero otra cosa es comprender cómo funciona un sistema de producción. Una cosa es saber liberar, una cosa es saber hacer un protocolo, una cosa es saber medir el SLAM, y otra cosa es comprender cómo funciona un sistema de gestión de calidad.
Entonces, como conocimientos individuales, créanme, eso existe en la universidad, en Internet, eso es gratuito, eso es gratis, por eso no se debería de pagar. Pero unir los conceptos, comprender los conceptos, eso sí es una parte que es un poco difícil de transmitir. No digo que es imposible, es un poco difícil y eso se da no porque, ni siquiera por las PPTs, eso se da cuando uno explica y dice, sí, pues acá lamentablemente hubo un problema y les explico por qué. A eso se le denomina experiencia, buenas y malas. Y se aprende más de las malas. Entonces, lo que busca este programa es justamente tratar de explicar esos dolores de cabeza que hemos tenido. Sí, ciertamente va a haber teoría, eso es lo ideal, pero la idea es contrastar. Porque yo sé que aquí, como siempre digo, ¿no? Nadie, ni yo ni nadie es dueño de la verdad. Solamente somos dueños de nuestras experiencias. Y conversando con algunos colegas, vemos pues que en algunos casos funciona uno, funciona el otro. Y eso viene justamente como parte de comprender el concepto para saber cómo aplicarlo. Le comento esto porque a veces dicen, pero una vez quiero saber las planas, dígame usted paso uno, paso dos, paso tres, pues no sería como preparar pues un pastel, ¿no? Mi esposa prepara pasteles y yo, prácticamente yo cuando veo que hace eso, es como si fuese, se me viene a la mente que es un profesional en química, porque los que conocen, ahora yo lo sé, que para hacer un cake, un pastel, no es que pues al tuntún, ¿no? Ay, más o menos, échale esto, ¿no? Un poquito, no, todo es milimétrico, tienen sus pequeñas herramientas, onzas, exactito, no puede ser ni un poquito más ni un poquito menos. Eso es una receta, por eso se llama receta. En el caso de nosotros tenemos que adaptarlo. ¿Por qué? Porque trabajamos en proyectos. ¿Correcto? Entonces, justamente vamos a comprender y controlar la mano de obra y ver, por ejemplo, fíjense en este gráfico interesante, ¿no? Aquí tengo los rendimientos de una partida, un tarajeo, ¿no? Los rendimientos diarios, que son los que se encuentran aquí en color azul, los que van mejorando, sube, baja, sube, baja. Lo que está en color naranja son los rendimientos acumulados, ¿no? A la fecha, versus lo que indicaba nuestro APU. Como rendimiento, estamos mal, ¿no? Porque estoy consumiendo más horas hombre para hacer un metro cuadrado. Según esto, según el presupuesto, yo debería consumir 1.1 horas hombre por metro cuadrado. Sin embargo, en el diario estoy con que requiero mayor, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 al inicio. Señor, curva de aprendizaje, cuidado. Y en el acumulado estamos en 1.3, por lo tanto, hasta el momento estamos perdiendo. Pero este gráfico, ¿qué más me dice? Acá de repente no se magnifica qué tanto estoy perdiendo en horas sombra. Pero claro que este gráfico puede ser súper poderoso al decir, ¿no? Porque nosotros podemos proyectar hacia adelante, basado en nuestro rendimiento acumulado, cuánto más ganaré o perderé. Es interesante, ¿eh? Como concepto interesante, y esto usted ya lo puede aplicar desde mañana mismo con sus datos de la obra, hasta una partida, y al toque se va a dar cuenta cómo podemos proyectar, ¿no? Como estamos en el tema del plan de control, también podemos controlar los desperdicios, no solamente el tema de mano de obra, sino también de los principales desperdicios. Y a veces uno diría, pero señor, disculpe usted, en obra pues existen pues un montón de materiales, comprenderá que si yo pretendo controlar todos los materiales, prácticamente sería una persona que se dedique a eso es correcto, pero no tiene por qué hacer eso. Usted, para el tipo de proyectos, y sobre esto realizamos una tesis en la universidad, el que les habla es docente de una universidad y participo en asesoramiento de tesis de los alumnos, les decimos, pero hay una forma de saber cuáles son esos materiales que nos generan mayor incidencia económica en desperdicios. Sí, claro, por supuesto, es fácil. Usted, en un proyecto anterior, que ya cerró, tiene su presupuesto inicial, ¿correcto? Tiene sus APUs, ¿correcto? Sabe cuántas bolsas de cemento en total se debe haber comprado, sabe cuánto se debe haber comprado en acero, en concreto, etcétera, etcétera. Luego compárelo con lo que finalmente se compró. ¿Cuánto se compró de acero? ¿Cuánto se compró de concreto? ¿Cuánto se compró? Y saque la diferencia de metrados. Saldrá pues tantas toneladas, tantos metros cúbicos, tanto de enchape, tanto de papel mural, tanto... Ahí, y tendrá la lista, la diferencia de lo que como lista de recursos que se tenía planificado
en nuestro presupuesto contractual versus lista de recursos que finalmente se consumió. Esa diferencia de metrados en una tercera columnita. Y eso multiplícale por el precio. Ese precio lo multiplica precio de ese insumo, precio de la bolsa de cemento, precio de la tonelada de acero, precio del cerámico, precio del papel mural, y va a tener un monto en plata. Eso de plata, ordénelo de mayor a menor. Aplique Pareto, señor. Y se va a dar cuenta que no son más de 5 o 6, nosotros identificamos 7 materiales que representan más del 80% en términos de plata el desperdicio. No tiene por qué concentrarse en las 450 materiales. Basta con unos 7, 8, 9, 10 máximo. ¿Cuáles son? Bueno, en función a edificaciones normales, nosotros hemos identificado concreto, acero, cemento, pegamento, enchapes, unidades de albañilería, y hay un séptimo que no es un material, es un equipo, que es el encofrado cuando lo alquilamos. ¿Cuántas veces hemos determinado cuánto es el presupuesto de encofrado? ¿Cuánto hemos pagado al final? 10, 15, 20, 25, 30, 35, hasta 40% más. Tiene toda una historia, pero así usted haga lo mismo, y usted tendrá para su tipo de proyectos cuáles son. Probablemente sean estos, por ahí uno más, uno menos, porque también va a depender del tipo de producto que estoy construyendo. No todos hacen edificaciones, y en edificaciones incluso existen subgrupos, ¿no? Productos masivos, productos por un estándar un poquito más alto, etcétera, etcétera. Entonces, hacer un control, hacer un seguimiento para poder monitorear. Y ya finalmente, el tema de saber hacer el control del proyecto desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva económica versus el físico. Entonces, ¿con cuál controlo? ¿No? Y eso hay que tener mucho cuidado porque hay que leer ahí el contrato, alcance, sesión 1, bueno, sesión 3 sería más o menos. Porque el contrato puede decir algo así como esto, ¿ya? Y voy a parafrasear y seguramente ustedes también en algún momento lo habrán visto, ¿no? Si la curva es planificada difiere de un 7, 8, 9, 10% de la curva real, entonces el contratista deberá de presentar formalmente una reprogramación en el cual desarrollará un aceleramiento y deberá ser aprobado y no se ampliará ningún plazo ni nada por el estilo. Bueno, pero es 5, 6, 8, 10% de qué? Dice curva S, pero bueno, yo también puedo hacer mi curva física de avance físico y mi curva de avance económico. Esas dos curvas en teoría deberían ser iguales, pero no lo son. Este es un pequeño ejemplito, ¿no? Que he tratado de un poquito de separarlo, porque están bastante pegaditos, que siempre va a haber una diferencia entre el avance físico y el avance económico. Como planners, tenemos que determinar primero qué dice el contrato. Sí, me pasó en un proyecto cuando estábamos construyendo un hotel en Miraflores, un hotel de 4 estrellas, un cruce de Fanning con Larco. El contrato sí decía eso, ¿no? Decía, si existe una diferencia superior al porcentaje, no recuerdo si era 5 o 6%, ¿no? De la curva es económica o del avance físico, lo que fuese primero, y ahí sí ya me tumbó. Ya me tumbó, porque ya tengo que controlar los dos y tengo que saber cuál es el que debo de tratar de evitar de llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, el avance económico con el avance físico, nosotros tenemos que ver esa diferencia y hay que también tener mucho cuidado, porque a veces la curva esa la hacemos como en este caso un poco planito, y luego recién en teoría agarramos guiada, ¿no? Esto es peligroso, ¿saben por qué, señores? Quizá para el cliente primero, lo que hago acá al hacer esto, pues lo que busco es un poquito cubrirme, ¿no? Por el tema de hay dos intermedios que son penalizados, entonces no quiero tener problemas, mejor avanzo, y luego ya pues agarro velocidad y culmino la obra. Ya, yo he visto que eso realizan muchos colegas e incluso forma parte de una estrategia, ¿no? El problema de eso es que algunos, cuando ya aparece eso, esa decisión de, sí, pero nosotros tenemos que acelerar. El problema es que nos acostumbramos, la obra se acostumbra a un ritmo, a una velocidad, y luego tienes que exigirle mayor velocidad. A veces no nos damos cuenta, pero esta pequeña pendiente, puede ser casi el doble o el triple. Entonces, pasar de hacer más actividades de una manera rápida hace que acá justamente se empiece a retrasar.
Y ya para cuando nos damos cuenta, tenemos 5 o 6% de diferencia. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, ok, contractualmente hagan esto, pero no se lo enseñen a su equipo, porque quedaría la inercia. Tengo tiempo todavía, ¿no? Como alguna vez en la universidad nos pasaba, cuando hay que presentar el trabajo, de acá a 5 semanas todavía, tengo tiempo, ya la tercera voy avanzando. Y cuando ya la tercera pasa algo, uy, la cuarta y ya estoy correteando. Y no lo presento, o lo presento y lo presento mal. Síndrome del estudiante le llaman algunos, ¿no? Entonces, hay que saber cómo vamos a manejar la curva cuando a mí me presentan una curva de ese tipo, digo, uy, ¿qué pasa acá? No, esta curva no me gusta. Pero ingeniero, nos arriesgamos. Bueno, contractualmente podemos presentar esto, pero interno no. Interno tengo que tener una curva un poquito más agresiva. Pero nos podemos retrasar. Bueno, veremos cómo lo nivelamos, porque esto me va a generar una inercia que luego va a ser difícil agarrar luego pendientes de algo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, y el control del avance físico, que tiene que ver con todo el avance que lo podemos sacar con cualquier software, Project, Primavera, etcétera, pero que a diferencia del económico, tiene que ver netamente con, aquí siempre se nos presenta acá el problema con el avance físico es que le asigna un valor igual para todas las actividades, pero que pueden tener pesos económicos diferentes. Eso es correcto. Entonces, ¿con cuál podemos trabajar? Vamos a ver, por ejemplo, que en etapas, si yo quisiera ver un avance físico, yo podría trabajar con, por ejemplo, en el caso de acabados, con avances, donde debería estar según el cronograma y dónde estoy. Esto obviamente no me mide plata necesariamente, ni me mide avance físico necesariamente como curva de programación, pero sí me dice dónde estoy, dónde debería de estar y presionar para que eso se pueda conseguir. Lo mismo sucede, por ejemplo, fíjense, no es un proyecto en el que hay un problema con el tema de, lo que le dije hace un momento, ¿no? De excavación y movimiento de tierra. Entonces, sí, pero en la curva esa estamos todavía bien, pero claro, pues porque su curva está bien planita, pues, al inicio. Pero se ha perdido muchísimo, se ha perdido la oportunidad de poder mantener o tener cuidar nuestro buffer. Nos hemos consumido como 8 días de buffer en menos de 3 semanas. Para esa etapa, por ejemplo, una herramienta que puede ayudar para el control físico es el tema de la curva del concreto. O sea, si bien es cierto, voy a vaciar unos anclados, pero eso lo represento en volumen de concreto. Lo mismo con el corte y eliminación. De tal forma que se hace una curva diaria, semanal, y luego un acumulado, ¿no? Planificado, y luego a su costadito voy determinando cuánto es el real. Y eso sí ya no hay forma, ese es digamos un control súper ácido. Y aquí sí no hay forma de que cualquier cosa, cualquier metro cúbico que te retrases o metro cúbico que te demores en eliminar, sí va a impactar en la ruta crítica porque los dos pertenecen a la ruta crítica. Mucho más ácido que la curva S, mucho más ácido que el valor ganado, mucho más ácido que el tema del avance físico. Pero solamente funciona para casco, ¿no? Así luego también podríamos determinar otros controles, un plan de control, como mi plan de control para acabados o para otro tipo de etapas, ¿correcto? Entonces, eso finalmente, y en lo que es vamos a diferenciar el concepto de ruta crítica versus cadena crítica, ¿no? La ruta crítica nos determina la duración de un proyecto, la cadena crítica la duración, pero desde la perspectiva de los recursos, con los cuales a veces esto no se toma en cuenta y tenemos dos actividades que están en paralelo, que requieren el mismo recurso, uno pertenece a la ruta crítica, el otro no, pero cuando llegue el momento de la ejecución, se va a tener que priorizar uno o el otro, y esto empuja el proyecto. Eso es un tipo de nivelación por recurso que se hace a nuestra programación, ¿no? Y también esto se puede controlar a través de los amortiguadores. Eso se llama control de amortiguadores, que también se desarrolla en el programa, ¿no? Y en general, todos estos controles que nosotros podemos desarrollar, plantear, crear, diseñar, presentar, copiar, lo que fuese, se puede plantear en un panel de control. Panel de control que no es fijo. No dirán, ingeniero, pero ese panel se ve bonito, interesante, su colorcito, eso es lo de menos. O sea, disculpe, su panel ya está un poquito desfasado, ¿no? Yo conozco uno mejor, ¿no? Perfecto. No se trata de eso, sino de lo que se trata es que podemos nosotros simplificar la información, esto que Lean Construction lo plantea como gestión visual, para tener un mapeo rápido y oportuno de todas las actividades y cómo estoy por controlarme
y poder medir. Bien, entonces eso sería todo, estimados colegas, estimados participantes.